Esto es una forma, decir, para guardar las formas, porque era el único candidato del Partido Colorado, el comandante en jefe de las fuerzas paraguayas, el general Stroessner. Esta es la fecha del 54 donde inicia su dictadura. Así es. Vamos a este hecho. Esta es la 4 veces centenaria ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, fundada en 1537 por el muy noble conquistador español don Juan de Salazar y Espinosa. La que durante 2 siglos fuera el centro civilizador del virreinato del Río de la Plata, es hoy un progresista emporio dedicado a la paz y el trabajo. La ciudad de Asunción y con ella el Paraguay todos se visten de fiesta. El general Alfredo Stroessner, caballeresco y pundonoroso militar, va a asumir la primera magistratura del país, mandato surgido de puras elecciones que son un eco del sentir del pueblo. En el acto de la transmisión del mando, el pueblo celebra el acontecimiento como un importante jalón de su vida democrática. En la Catedral Metropolitana se oficia un solemne Te Deum en acción de gracias. Asisten al mismo el presidente Stroessner, altas autoridades y miembros de las representaciones diplomáticas acreditadas ante el Paraguay. Atención, pueblo paraguayo. Habla el general Alfredo Stroessner. No estoy en el poder por ningún capricho de mando, sino por el deseo de la mayoría de mis compatriotas. No es mi exclusivo desempeño la conducción nacional, sino la responsabilidad de todos los partidos políticos a los que el sufragio del pueblo confirió el mandato de dirigir la nave del Estado. Ustedes, honorables convencionales, haciéndose cargo de la voluntad del pueblo colorado, y en este democrático y libre acto han proclamado mi nombre para ser candidato al Partido Nacional Republicano para la presidencia de la República por el periodo constitucional 1988-1993. Ante esa decisión del coloradismo, vengo a darles mi respuesta. Acepto con honor el 15 de junio de 1932 y el 12 de junio de 1935, el país quedó debilitado económica y socialmente. En los años posteriores, entre 1936 y 1954, los gobiernos rápidamente, marcados por conflictos internos y golpes de Estado, generaron un clima de incertidumbre que afectó a toda la población. El 15 de agosto de 1949, Federico Chávez, miembro del Partido Colorado, asumió la presidencia. Su gobierno buscó modernizar el país y mantener cierta estabilidad. Sin embargo, durante su mandato surgieron tensiones con las Fuerzas Armadas y divisiones internas dentro de su partido. Estas disputas culminaron el 4 de mayo de 1954, cuando un golpe de Estado encabezado por el general Alfredo Stroessner lo derrocó, marcando el inicio de una dictadura que duraría casi 35 años. En este video exploraremos cómo se vivió la dictadura de Stroessner, cómo afectó a la población paraguaya y por qué, aún hoy, algunos la recuerdan como una época de estabilidad, mientras otros la consideran uno de los períodos más oscuros de nuestra historia. Todo lo que veremos estará basado en hechos históricos, sin opiniones personales, para entender cómo este capítulo definió al Paraguay. Alfredo Stroessner, entonces general del ejército y figura influyente dentro del Partido Colorado, aprovechó la debilidad del gobierno y el descontento de sectores militares para asumir el poder. Posteriormente, fue elegido presidente mediante unas elecciones sin ninguna competencia real, consolidando así su control absoluto sobre todo el país. Durante los primeros años de su gobierno, Stroessner implementó medidas destinadas a estabilizar la nación tras décadas de inestabilidad política. Se promovieron varios proyectos de infraestructura, y se buscó mantener cierto orden en la administración pública y en la vida cotidiana.
Esta etapa inicial transmitió a gran parte de la población una sensación de normalidad y seguridad, especialmente a quienes habían vivido tiempos de constantes cambios de gobierno. Sin embargo, bajo esta apariencia de estabilidad, comenzaron a establecerse los mecanismos de control que marcarían toda su dictadura. Las Fuerzas Armadas y la policía se convirtieron en instrumentos de represión. A su vez, el general llegó a limitar el sistema educativo, utilizando esto como una herramienta para mantener el control social, llegando a controlar la información, la constante vigilancia hacia los profesores y estudiantes, se prohibieron la libertad de expresión, en el régimen se documentaron un total de 336 desapariciones forzadas, las múltiples violaciones a los derechos humanos, se practicaron las detenciones sin orden judicial, el aislamiento y la tortura. En esta dictadura existió el delito ideológico, para aquellas personas que pensaban o expresaban algo en contra del régimen, esto facilitaba las detenciones y el castigo para estas personas. Pasaban los años, este miedo se intensificó. Las detenciones arbitrarias, los rumores sobre desapariciones y la vigilancia constante de los militares condicionaban la vida cotidiana del pueblo paraguayo. Lo que comenzó como un período de aparente estabilidad se transformó rápidamente en un sistema de control total, donde la libertad estaba limitada y la represión se convirtió en una realidad inevitable para quienes vivían bajo la dictadura. El régimen de Stroessner sentaron las bases de un control absoluto, donde el miedo, la censura y la violencia se convirtieron en herramientas para mantener el poder, y que marcarían profundamente a toda una generación de paraguayos. Con el avance de la dictadura, Paraguay entró en una etapa donde los derechos humanos, como lo había dicho, dejaron de ser una garantía para convertirse en un privilegio reservado a quienes se mantenían en silencio. El régimen, sostenido por las Fuerzas Armadas, la policía y el Partido Colorado, instaló un sistema de vigilancia y represión que alcanzó cada rincón del país. Las detenciones arbitrarias se volvieron parte de la vida cotidiana. Cualquier persona, por mínima sospecha o simple denuncia anónima, podía ser arrestada sin orden judicial. Los centros de detención comenzaron a llenarse de estudiantes, trabajadores, opositores, campesinos e incluso vecinos que nada tenían que ver con la política, pero que fueron señalados en un momento de temor generalizado. En estos lugares, la tortura fue practicada de forma sistemática, documentada años más tarde por la Comisión de Verdad y Justicia como una práctica constante del régimen. El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento también desapareció lentamente. La prensa independiente fue silenciada, los libros y profesores considerados subversivos fueron perseguidos, y las instituciones educativas fueron intervenidas para controlar el pensamiento de la juventud. En el Paraguay estronista, expresar una idea fuera de la línea oficial podía significar la cárcel, el exilio o la desaparición. Muchos de estos abusos estuvieron acompañados por acciones clandestinas que sembraban miedo profundo en la población. Entre los símbolos más recordados del terror se encuentra la temida Caperucita Roja. Este vehículo, una camioneta de color rojo perteneciente al Departamento de Investigaciones, recorría las calles. Cuando se detenía frente a una casa o en un barrio, todos sabían que alguien sería llevado. La presencia de la camioneta no necesitaba explicación. Representaba detenciones sin aviso, traslados hacia lugares desconocidos y un silencio que duraba meses o para siempre. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva porque, durante décadas, ver la Caperucita Roja significó enfrentar la posibilidad de no volver a casa. La combinación de censura, violencia física, control político y desapariciones forzadas creó un clima en el que el miedo se convirtió en parte de la vida diaria. Las familias aprendieron a no hablar de política, a no confiar en desconocidos y a vivir con la incertidumbre de que el Estado podía irrumpir en cualquier momento. Bajo esta estructura de control absoluto, los derechos humanos no solo fueron violados, fueron anulados. Este período oscuro dejó una marca profunda en la historia del Paraguay, y entenderlo es fundamental para comprender cómo funcionaba el régimen, y por qué para muchos, esta época representa no solo un capítulo político, sino un verdadero rompimiento con la dignidad y la libertad del pueblo paraguayo. Durante la dictadura de Alfredo Stroessner, también existió un lado extremadamente oscuro relacionado con el abuso sexual y la explotación de niñas jóvenes.
Según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia, CBJ, alrededor del 37% de las niñas víctimas de represión reportaron haber sido violadas por miembros de las fuerzas de seguridad. Uno de los casos más estremecedores es el de Malena Ada Ashuel, quien bajo el seudónimo Ada Rodríguez, denunció en la década de 1970 que niñas de entre 8 y 14 años eran llevadas a residencias controladas por jerarcas militares para ser explotadas sexualmente. Según su testimonio, algunas de estas niñas provenían de zonas rurales empobrecidas y eran compradas a sus familias por militares cercanos al poder. Estas violaciones a menores no fueron simples abusos aislados. Formaban parte de un esquema sistemático de explotación sexual, considerado por muchos como delitos de lesa humanidad. A pesar del dolor, la censura y las violaciones a los derechos humanos que marcaron la dictadura de Alfredo Stroessner, existe un sector de la población paraguaya que todavía insiste en que aquella fue la mejor época del país. Esta nostalgia no surge de la nada. Tiene raíces sociales, económicas y culturales que se formaron a lo largo de 35 años de régimen. Para muchos paraguayos, la imagen de ese tiempo está asociada a una sensación de estabilidad. Después de décadas de golpes de Estado, conflictos internos y crisis políticas, Stroessner ofreció lo que parecía ser un período sin grandes sobresaltos. Las calles se veían tranquilas, el Estado mostraba grandes obras de infraestructura y el discurso oficial repetía constantemente que el país avanzaba hacia el progreso. El régimen controlaba la información. La prensa estaba vigilada, la educación estaba intervenida y la crítica era castigada. Por eso, gran parte de la población solo veía una versión filtrada de la realidad. Las inauguraciones, los discursos triunfalistas, la sensación de orden. Lo que sucedía en las cárceles, en los cuarteles o en las zonas rurales rara vez salía a la luz. Así se construyó una memoria parcial, desequilibrada, donde muchos solo recuerdan aquello que les fue permitido ver. Y también están aquellos que se beneficiaban del sistema, funcionarios del gobierno, militares, adherentes al partido dominante o personas cercanas a las estructuras de poder. Para ellos, la dictadura significó privilegios, estabilidad económica e influencia. Desde su perspectiva individual, fue un período de bienestar, aunque ese bienestar se sostuviera en el silencio, el miedo y la represión de otros. La idea de que la dictadura fue una buena época no nace de una realidad completa, sino de una mezcla de experiencias personales, propaganda estatal, omisiones forzadas y una estabilidad aparente que ocultaba graves injusticias. Entender esto no es justificar el pasado, es comprender cómo se formaron estas percepciones, para que la historia no se repita.